Hola, ¿qué tal? Estos fieles a las Escrituras. El día de hoy iniciamos nuestra serie de Conociendo a Jesús. Y vamos a estar empezando con Lucas capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 4. No vamos a ver el texto en cuestión, únicamente lo que vamos a estar haciendo es ver lo que hizo Lucas y tratar de hacer algo similar a lo que hizo Lucas. Cuando estaba leyendo este Evangelio de Lucas en estos 4 versículos únicamente, me llamó la atención algunas cuestiones que menciona que Lucas hizo. Y creo que hoy como creyentes, hoy como cristianos, esto que hizo Lucas referente a la vida de Jesús, todos nosotros lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, la persona de Cristo, y no solamente Cristo, sino las Escrituras, la palabra de Dios, está siendo atacada por corriente liberal, está siendo atacada por los gnósticos, está siendo atacada por los ateos. Entonces, cuando hablo de corriente liberal, es que aún hasta los mismos creyentes ya están atacando las escrituras. Entonces veo que es muy necesario el que nosotros, como cristianos, como creyentes, tengamos bases sólidas y poder presentar defensa a aquello que estamos creyendo. Sin más, a, vamos a iniciar con la presentación. Y vamos a ver, conociendo a Jesús de Nazaret desde una perspectiva histórica y bíblica. Y es importante que nosotros no únicamente como creyentes creamos, aunque es fundamental creer en las escrituras únicamente, sino que también tenemos que basarnos en la historia, que es lo que ha creído la historia, la iglesia histórica durante, venga la redundancia, toda la historia. ¿Y qué dice la historia referente al Jesucristo histórico? Tomando en cuenta que hoy en día en la alta academia, la iglesia o la teología liberal menciona que hay un dualismo o una separación entre el Jesucristo de la historia y el Jesucristo histórico. ¿En cuál debemos de creer nosotros como cristianos? ¿Realmente hay una diferencia entre estos dos? Entonces es necesario que nosotros conozcamos de teología, de apologética, de historia, e inclusive hasta de filosofía para poder presentar defensa de aquello de lo cual estamos creyendo. Entonces, aquí está el índice o el temario del día de hoy. Vamos a estar revisando Lucas 1 del 1 al 4. Repito, no lo vamos a ver a profundidad el pasaje. Únicamente vamos a leerlo porque todo lo que viene a continuación nace al yo leer este pasaje y es necesario que lo que vayamos a ver el día de hoy nos lo quedemos y sepamos realmente qué es lo que dice la crítica textual referente a la Biblia. Entonces vamos a ver primero Lucas 1 del 1 al 4, luego vamos a ver una introducción en base a qué es lo que vamos a estar hablando, luego vamos a ver los criterios de las 3 pruebas y posteriormente vamos a ver únicamente la primera prueba. Y vamos, a Lucas capítulo 1 del 1 al 4 menciona: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí quiero resaltar algo que hace Lucas y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, él menciona que lo que ellos han vivido o lo que ellos han conocido referente a Jesucristo ha sido verdaderamente ciertísimo. Y luego continúa diciendo: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Y aquí yo quiero que centremos el estudio del día de hoy. Repito, no vamos a ver y a desglosar el pasaje como anteriormente lo hemos estado haciendo con otros pasajes, pero aquí menciona después de haber investigado con diligencia. Y es necesario que ahora como creyentes, como cristianos, estudiemos con diligencia la palabra de Dios, la persona de Jesucristo, y no únicamente eso, sino también la historia. Es importante que la investiguemos con diligencia, y eso para poder presentar defensa de todo aquello lo cual hemos creído. Entonces, ya leído este pasaje de Lucas, vamos a lo siguiente, y es la introducción. Y a los libros del Nuevo Testamento deben ser sometidos a la misma manera a las pruebas bibliográficas y no descartarse a primera instancia solo por ser un documento religioso.
Además, que al hacerse esto último se hace de manera arbitraria sin justificación alguna. Esto lo nombro porque a partir de este momento vamos a estar viendo cómo yo puedo basar mi fe si realmente Jesucristo existió, cómo yo puedo comprobar que Jesucristo existió. Y antes de yo poder afirmar que Jesús existió, tengo que afirmar que los escritos que hablan de Jesús son verídicos. Los escritos que hablan de Jesús son históricamente confiables. Entonces, vamos a someter en este día la Biblia, en esta hora vamos a someter la Biblia a los criterios a los cuales son sometidos los escritos clásicos y los escritos históricos. De hecho, ahorita vamos a nombrar a uno como la Ilíada de Homero, vamos a nombrar a Tucídides, entre otros. Entonces, vamos siguiendo con esto. Entonces, hasta aquí quiero que quede claro que así como otros escritos, como los escritos de Platón, de Aristóteles, de Tucídides, de Heródoto, de Homero, son sometidos a pruebas para poder saber su veracidad y confiabilidad. Esos mismos criterios se tienen que aplicar a la Biblia, y si la Biblia sale triunfante, si la Biblia cumple con estos requisitos como los cumplen los escritos que ya te he nombrado, entonces la Biblia es históricamente confiable. Y no podemos descartar a la Biblia únicamente por ser un libro religioso, debemos de descartarla a priori, sino que tenemos que someterla de igual manera a las pruebas a las cuales los otros escritos han sido sometidos. Pero es importante aclarar esto, y venga que estoy haciendo mucha redundancia en el punto, y es porque los incrédulos mencionan que tú no puedes usar la Biblia como documento histórico porque es un documento religioso. Entonces eso invalida su validez. Venga la redundancia, regla de no contradicción. Pero vamos a ver lo siguiente. Imagínate que tuvieras que estudiar álgebra y buscar cualquier libro que te enseñe de álgebra, pero que te digan, no puedes confiar en el libro de Baldor, ya que se trata de álgebra. Así que busca información sobre álgebra de cualquier otro libro. Así de ilógico es descartar el Nuevo Testamento como documento histórico para Jesús, porque habla de Jesús. Así como es ilógico decir, no busques, si tienes que descubrir o tienes que estudiar sobre álgebra, no busques en el libro de Baldor porque habla de álgebra. Así de ilógico es decir, si quieres conocer al Jesucristo histórico, no vayas a la Biblia, porque la Biblia es un libro religioso que habla del Jesucristo histórico. Así de invalidado es a priori ya este punto. Ahora, una vez que llegamos a esto, vemos lo que son las pruebas, los criterios de las tres pruebas. Estos criterios están hechos por Sanders, un historiador, y él tiene estas tres pruebas. La primera prueba es la prueba bibliográfica, la segunda prueba es la prueba interna y la tercera prueba es la prueba externa. La primera, que es la prueba bibliográfica, la prueba bibliográfica nos ayuda a determinar si el documento a estudiar con el que contamos el día de hoy corresponde al original. Es lo que nos ayuda en primera instancia la prueba bibliográfica. En segundo, la prueba interna tiene que ver con la confiabilidad intrínseca del documento histórico. En otras palabras, tiene que ver con la capacidad de decir la verdad de los escritores. Y por último, la prueba externa analiza otro documento histórico, confirma o niega el contenido interno en cuestión. Aunque hoy únicamente vamos a estar viendo lo que es la prueba bibliográfica, cabe mencionar que en esta prueba también nombra algunos aspectos de las pruebas internas y también nombra algunos aspectos de las pruebas externas. Entonces, una vez que nosotros decimos, ok, vamos a someter la Biblia a lo que es la prueba bibliográfica. Y repito, la prueba bibliográfica nos ayuda a determinar si el documento a estudiar con el que contamos el día de hoy corresponde al original. Entonces, cuando nosotros queremos someter a la Biblia a una prueba bibliográfica, surgen tres preguntas. La primera es cuántos manuscritos tenemos referente, en este caso, al Nuevo Testamento. Prueba 2 es qué tan tempranos, o sea, qué tan cerca están los hechos de los manuscritos que se escribieron. O sea, qué tan tempranos son referente a los hechos esos manuscritos. Y tercera pregunta es con cuánta precisión fueron transmitidos. Ok, entonces una vez que yo tengo el acumulado de los manuscritos, ya los tengo. Una vez que los tengo, esos manuscritos, de qué a qué fecha fueron escritos y qué tan cercanos están a los acontecimientos que contaron. Y tres, una vez que yo tengo ese aproximado, tengo esa cantidad de libros, si yo los comparo, qué precisión tienen entre sí en esos hechos que están transmitiendo.
Entonces, la primera es cuántos manuscritos tenemos. Con ello revisamos, primeramente, la segunda obra de la antigüedad con más manuscritos. Vamos a revisar el segundo manuscrito antiguo u obra literaria clásica con más copias, y esta es la Ilíada de Homero. Encontramos que la Ilíada de Homero tiene 647 copias. Sin embargo, la primera obra de la antigüedad con más manuscritos tiene aproximadamente 24,000 copias. Y estas son las obras escritas del Nuevo Testamento. Entonces, haciendo una comparación entre la Ilíada de Homero, que tiene 647 copias, y vemos el Nuevo Testamento, que tiene 24,000 copias, y hacemos una comparativa, encontramos que la Ilíada de Homero se acerca únicamente un 2.7% a los escritos del Nuevo Testamento. Entonces vamos a estar viendo únicamente al Jesucristo histórico, a los hechos referente únicamente a Cristo. Entonces vamos a quitar únicamente, o vamos a dejar 4 de los 27 libros del Nuevo Testamento. En este caso vamos a dejar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios canónicos. Entonces vamos a quitar los otros libros y encontramos que únicamente de los evangelios tenemos 5,800 copias. Entonces hacemos una comparativa. La Ilíada de Homero se acerca pasadito únicamente el 10%. O sea, se acerca un 10% a la cantidad de copias que tenemos de los 4 evangelios. Entonces, en primera instancia, la Biblia, o en este caso el Nuevo Testamento, sale triunfante y sale arrasando en el primer punto de la prueba bibliográfica, perdón. Por ejemplo, de los escritos que hablan de César, tenemos 10 manuscritos. De los escritos de Platón tenemos 7 manuscritos. De los escritos de Túcides tenemos 8. De Tácito tenemos 20, de Suetonio tenemos 8, de la Ilíada de Homero tenemos 647, que es lo que estamos mencionando ahorita, y del Nuevo Testamento tenemos 24,000. Entonces hacemos una tabla comparativa. De hecho quise poner un gráfico para que se vea la diferencia, pero realmente no hay comparativa entre los escritos del Nuevo Testamento y los escritos clásicos de la antigüedad. Entonces, cuando nosotros vemos cuántos documentos tenemos o cuántos manuscritos tenemos referente a la vida de Cristo, realmente no tiene comparativa. Tenemos 24,000 contra, más ni siquiera si juntamos estos 6 escritos que tenemos aquí en la tabla, que hay más, pero ni siquiera llegan a los 1,000. Entonces la Biblia es aplastante referente a este punto. Entonces quiero citar a F.F. Bruce, un maestro de Oxford, y menciona, historiador: no hay cuerpo de literatura antigua en el mundo que disfrute de tal riqueza de buen testimonio textual que el Nuevo Testamento. Aquí F.F. Bruce, que es creyente, él menciona que no hay escrito literario, no hay obra literaria antigua que se pueda comparar y que tenga tanta riqueza como la tiene el Nuevo Testamento. Pregunta número 2 es: ¿qué tan tempranos, o sea, cerca de los hechos, son estos manuscritos? En este segundo punto podemos decir sin exageración que el Nuevo Testamento tiene mayor autoridad que cualquier obra clásica. Esto tomando en cuenta en qué fecha fue escrito el documento original, o en qué fecha ocurrieron los hechos, hasta qué punto fue escrita la primera copia o el primer escrito. Entonces, por ejemplo, nuevamente F.F. Bruce menciona: ningún erudito en literatura clásica estaría dispuesto a escuchar el argumento de que la autenticidad de Heródoto o Túcides sea puesta en duda por el hecho de que los manuscritos más primitivos de sus obras que podemos leer fueron escritos 1300 años después de escritas las originales. Entonces aquí F.F. Bruce menciona que cuando vemos el primer escrito de Heródoto y Túcides hasta la primera copia han pasado 1300 años, y ningún erudito de literatura clásica pone en tela de duda que estos manuscritos fueron escritos, venga la redundancia, por Heródoto y Túcides. Entonces, ¿qué tan cercanos o qué tan tempranos, o sea, qué tan cerca de los hechos son estos manuscritos? Y nuevamente, para los que están en la transmisión, pueden ver la tabla comparativa. Y para no alargar esto mucho, vamos a estar viendo el más cercano, que es Túcides. Y también está el escrito de Heródoto, aunque no está aquí en la tabla, pero ronda más o menos la misma tabla.
Y bueno, por ejemplo, Túcides. Por ejemplo, Túcides, cuando tú ves en qué año fue escrito, su escrito, venga la redundancia, data del 460 a 400 antes de Cristo. Y el fragmento más temprano, copia más temprana, está en el 900 después de Cristo. Por lo cual podemos ver que hay una diferenciación de 1300 años. Otro escrito, por ejemplo, los escritos de Platón datan del 427 de Cristo hasta el 347 después de Cristo. Y el fragmento más temprano, copia más temprana, data del 900 después de Cristo. Entonces, cuando vemos esta línea, vemos que hay 1200 años entre la fecha de los escritos y la fecha del primer fragmento o la primera copia de esos escritos. Entonces vemos que tanto los escritos de Túcides como los escritos de Platón hay un margen de 1200 a 1300 años. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la escritura, a la Biblia, al Nuevo Testamento y la sometemos a la misma crítica? Vemos que los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos entre el año 50 al año 100 después de Cristo y que la copia más temprana es del 1025 después de Cristo, lo cual ronda entre 25 a 50 años el fragmento más temprano a la fecha a la cual el escrito fue escrito, venga la redundancia. Entonces quiero que veamos cómo es que los escritos de la historia clásica, tanto de Platón, Túcides, tienen de 1200 a 1300 años y cómo la Biblia tiene entre 25 a 50 años. Realmente la comparativa es victoriosa, por así decirlo, por parte de la Biblia. Es más rigurosa, por así decirlo, el decir que la Biblia únicamente han pasado 25 a 50 años entre el original y la primera copia a otros escritos de la historia clásica. Entonces, si descartamos la Biblia por tener este rango de años, se tendría que descartar también toda la historia clásica, ya que nadie pone en tela de juicio los escritos ni de Platón, ni de Túcides, ni de Homero. De hecho, aquí también está la Ilíada, y hay un margen de 500 años entre cuando surgió al primer fragmento o primera copia. Entonces aquí la Biblia tiene mayor peso que cualquier otro escrito de la antigüedad. De hecho, si podemos ver aquí esto, el primer evangelio que fue escrito es el evangelio de San Marcos. Y Marcos fue escrito alrededor del 50-60 después de Cristo. Entonces Marcos fue escrito, si Cristo murió en el 33 y Marcos lo escribió entre el 50 y 60, vamos a suponer que fue en el 60, que es la fecha más tardía. Han pasado 27 años entre cuando pasó el acontecimiento y se escribió el documento. Entonces tampoco ha pasado muchísimo tiempo como otros escritos que han pasado hasta 1300 años. Por lo cual la Biblia tiene mayor peso que cualquier otro escrito antiguo. Venga la redundancia. La tercera y última prueba es con cuánta precisión fueron transmitidos. Esta tercera cuestión se refiere a la precisión con el proceso de transmisión. Entonces, ok, ya tenemos cuántos documentos tenemos. 2, ya tenemos en qué rango de tiempo fueron escritos estos documentos. Y vaya, antes de pasar a este punto, perdón, hay por ahí personas que mencionan, oye, pero es que se han dejado fuera otros evangelios. Está el evangelio de Tomás, está el evangelio de María Magdalena, está el evangelio de Judas, está el evangelio de Bernabé. Entonces, ¿por qué esos escritos se dejaron fuera y por qué se metieron de manera autoritativa los 4 evangelios que están en la Biblia? Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando nosotros vemos esto y vemos en el segundo punto, que es cuánto tiempo transcurrido entre cuando pasaron los hechos, en este caso la vida, muerte y resurrección de Cristo, y cuando fue escrito el primer documento, encontramos que estos 4 evangelios apócrifos, el de Bernabé, el de María Magdalena, el de Judas y el de Tomás, estos escritos datan de 200 años después de Cristo. Entonces, no tiene validez. De hecho, entre ellos, uno que se usa en el Código Da Vinci, fue escrito en siriático. O sea, ni siquiera se podía entender que podía haber sido una traducción del griego o el hebreo al sirio. Y decir, ok, fue una traducción, entonces puede haber sido que este evangelio datara de tiempo atrás. Pero como tú ves la manera en la que escribe un hebreo la manera en la cual escribía un sirio, encuentras que el evangelio de Judas está escrito en poesía siriática. Entonces un judío
no escribiría de esa manera. De hecho, los 113 versos que tiene el Evangelio de Judas, en español tú lo puedes buscar en internet y en español no tiene mucha lógica, pero cuando tú lo lees en el idioma al cual se escribió, que es el sirio, encuentras que son poesías que se van conectando entre sí. Entonces ni siquiera tiene un orden cronológico, como por ejemplo lo menciona aquí el Evangelio de Lucas. Entonces, esos evangelios, estos 4 que te menciono, no son considerados canónicos, son espurios. ¿Por qué? Porque entre el tiempo en el cual fue la vida, muerte y resurrección de Cristo, al tiempo en el cual se escribieron, son muy tardíos. Y aparte que son muy tardíos, hablan cosas que ni siquiera pudieran ser creíbles. Por ejemplo, el Evangelio de Judas, el Judas o el de Tomás, uno de estos dos menciona que cuando Jesús resucitó y que su cuello, su rostro, su cara llegaba hasta el cielo. Entonces su cuerpo estaba aquí y su cuello se alargaba hasta el cielo. Y que salía una cruz hablando de la tumba de Jesús. Entonces cuando entiendes que Judas fue escrito en poesía siriática y ves estas analogías, pues tú sabes que esos evangelios pues, no pueden ser canónicos, hablan de incoherencias. Entonces, una vez dicho esto referente a los evangelios apócrifos, que también durante esta serie de Conociendo a Jesús se van a tomar esos 4 evangelios y se van a comprobar el por qué no son canónicos, se van a comprobar por qué fueron escritos, porque algunos de estos escritos no fueron escritos. Por ejemplo, el evangelio de Judas no fue escrito por Judas. 1, porque Judas falleció, o sea, se ahorcó. Y 2, porque el evangelio de Judas data del año 200 después de Cristo. Entonces no se puede, comprobar que el evangelio de Judas fue escrito en el siglo I. Entonces, una vez dicho esto, vamos al último punto, es con cuánta precisión fueron transmitidos. Entonces, repito, una vez que yo tengo todos los documentos en los cuales todas las copias, que hemos dicho que la Biblia, el Nuevo Testamento en sí, tiene más de 24,000 copias. 2, hemos visto cuál es el lapso de tiempo entre los hechos o el escrito y la primera copia. Y encontramos que la Biblia es el documento histórico con menos rango de tiempo. Ok, una vez que tenemos todo esto, ¿con cuánta precisión fueron escritos? Y para ello quiero nombrarte estudios que hicieron tres personas diferentes. Entre ellos Bruce Metzger, que es un profesor de la Universidad de Princeton, menciona. Esta persona publicó un análisis referente a la precisión de la Biblia, del Nuevo Testamento, entre todos sus manuscritos, y menciona, publicó un análisis en el que comparaba los niveles de distorsión en la transmisión y el copiado de 3 obras importantes en la antigüedad. La primera, la Ilíada de los griegos. 2, el Mahabharata de los hindúes. Y el Nuevo Testamento de los cristianos. La tasa de distorsión del Mahabharata es alrededor del 10%. O sea, de todos los escritos que tienen de este escrito religioso de los hindúes, encontramos que el 10% tiene una distorsión. 2, la Ilíada estaba cerca de un 5%. O sea, de todos los escritos, de los 647 escritos que hemos mencionado que se tienen de la Ilíada, una vez que se comprueban todos estos escritos, encontramos que el 5% hay una distorsión. Y por último, el Nuevo Testamento se halla que un 0.2% hay una distorsión. O sea, ni siquiera llega al 1%. Por lo cual, nuevamente, aquí en el tercer punto de la prueba bibliográfica, podemos encontrar que los escritos del Nuevo Testamento nuevamente salen victoriosos ante cualquier obra clásica. O sea, la 25ª parte de la distorsión hallada en la Ilíada, que tiene una de las más altas tasas de distorsión entre los libros de la antigüedad. Entonces la Biblia se pone sobre la Ilíada, que es un escrito que tiene la mejor tasa de distorsión. O sea, es el escrito con menos distorsión encontrado. La Biblia lo supera. Ahora, Josh McDowell y John Hallcross mencionan en su libro El Islam y el Debate, ahí perdón por el inglés, menciona, podemos ahora documentar en los escritos de la iglesia primitiva 89,000 citas del Nuevo Testamento. Sin ninguna Biblia ni manuscrito podrían tirarse o quemarse todos. O sea, podemos quemar todas las Biblias, podemos quemar todos los manuscritos. ¿Y qué crees? Se podría reconstruir todo el Nuevo Testamento, a excepción de 11 versículos,
en base de un material escrito dentro de los 150 a 200 años de la época de Jesucristo. Entonces aquí de hecho esto entra en lo que es la evidencia externa. Pero aquí estos dos eruditos, apologetas cristianos, mencionan que en las 89,000 copias que entre ellos están los padres de la iglesia y entre otros también hay escritos no cristianos que citan a Jesucristo y las enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, el joven Plinio, a Flavio Josefo, mencionan a Jesucristo. Y son no cristianos. Entonces, dice McDowell y John, mencionan, ok, si nosotros quemamos todas las Biblias y si nosotros quemamos todos los manuscritos que existen, que hemos dicho que son más de 24,000, si se quema todo eso y todas las Biblias que han sido publicadas desde siempre, y únicamente nos quedamos con los escritos de los padres de la iglesia, o los escritos que hablan de Jesús, todo el Nuevo Testamento puede ser reconstruido. ¿Por qué? Porque son citados por estas personas. Por eso, por ejemplo, Clemente de Roma, que fue discípulo de Juan, cita muchísimas veces tanto a Mateo como a Juan, los evangelios. Entonces, aquí podemos ver la veracidad completa de la escritura, que no únicamente dentro de la Biblia hay, sino también en la patrística podemos reconstruir las escrituras. Y eso es un punto también a favor del cristianismo, en este caso el Nuevo Testamento. Y por último, Frederick Kenyon menciona, el intervalo entre las fechas de la redacción original y la evidencia existente más antigua se hace tan pequeño que de hecho se torna despreciable y ha quedado ahora eliminada la última base para cualquier duda de que las escrituras no nos hayan llegado sustancialmente como fueron escritas. Entonces, aquí lo que menciona Frederick es que toda duda que hay referente a que la Biblia ha sido adulterada y en este momento tenemos la Biblia tal cual se tenía en el primer siglo, en los originales, con estas pruebas han sido destrozadas. No cabe duda que la Biblia que tenemos hoy en día es la Biblia que se tenía en el siglo I. No la Biblia como tal la conocemos hoy, pero sí los escritos. El Evangelio de Juan que tienes hoy en día es el Evangelio de Juan que se tenía en el siglo I. Las cartas paulinas de Romanos, de Corintios, de Filemón, de Timoteo, tal cual se tenía en el siglo I, es exactamente como las tienes hoy en día. No hay duda que las Biblias que tenemos ahorita, bajo toda esta evidencia, siguen siendo las mismas. Tanto como la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento pueden considerarse como establecidas definitivamente. Entonces no cabe duda, aquí lo que quiere decir es que no cabe duda que la autenticidad de los escritos del Nuevo Testamento puede haber una desconfianza en ellos. Realmente nosotros podemos confiar enteramente en las escrituras. ¿Por qué? Porque ya que lo hemos sometido en este momento a las pruebas bibliográficas, encontramos que la Biblia tiene mayor peso que cualquier otro escrito clásico. Por lo cual, no hay razón por la cual dudar de las escrituras. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, la primera prueba, que decíamos la primera prueba crítica de la prueba por Sanders, una vez que ya lo tenemos aquí definido, podemos encontrar cómo es que el Nuevo Testamento es histórico, el Nuevo Testamento es confiable, y de aquí empezamos a partir en poder conocer al Jesús de la historia, al Jesucristo histórico. Hoy vimos, como te repito, el punto de la prueba bibliográfica. Hoy vimos en la prueba bibliográfica. La semana que entra vamos a ver lo que son las evidencias internas y cómo yo puedo asegurar, ok, ya tenemos lo que es la prueba bibliográfica, pero ¿qué otra manera yo puedo comprobar que la Biblia dice la verdad? Entonces vamos ahí a ver lo que es la evidencia interna, y la evidencia interna se enfoca en esto. Yo cómo puedo saber que lo que dice el documento es verdad. Y eso es importante porque una vez que nosotros hacemos este estudio de las pruebas internas, es como podemos descartar nuevamente los evangelios apócrifos y otras cartas que se escribieron de Jesús en el primer siglo o los siglos posteriores. Por ejemplo, el Corán, porque el Corán no lo consideramos como documento histórico para hablar de Jesús, o porque hay otro libro que habla de la niñez o juventud de Jesús, tampoco porque no lo tomamos en cuenta. Porque una vez que vemos la prueba bibliográfica, vemos que queda descartado, y una vez que nosotros también vemos la prueba interna de las escrituras del Nuevo Testamento,
porque yo puedo creer y debo creer de ello. Así nomás, antes de terminar ya el live, el Evangelio de Lucas, y propiamente también, que es el que empezamos a ver el día de hoy, y también lo que es el libro de los Hechos, a partir del capítulo 16 del libro de los Hechos, encontramos 86 fuentes históricas, geográficas, de personas, vaya, inclusive datos de hasta cómo se movía el aire en aquella zona y que hoy se pueden comprobar. Entonces la Biblia te da rasgos tanto históricos, geográficos, y de todos estos para arqueológicos en los cuales tú puedes comprobar que la Biblia dice la verdad, en este caso el Nuevo Testamento. Bueno, vamos terminando, ya nos pasamos a unos minutitos, pero espero que haya sido de bendición, espero que te haya ayudado todo esto que acabamos de mencionar. Sé que fue muy rápido, pero no quiero durar tanto para que no sea muy tedioso el estar escuchando más de media hora o una hora estos datos. Pero quédate con esto, de que la Biblia, bajo la prueba bibliográfica, sale triunfante ante cualquier escrito de la historia clásica. Te recuerdo, yo soy hermano Yar, esos fieles a las escrituras. Acuerda, para poder ser fiel a Dios hay que ser fieles a las escrituras. Espero que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.